Que bueno, las palabras las utilizamos para intentar comunicar, pero no hay mejor lugar para reconocernos y reencontrarnos que el silencio. Sí, así es mi experiencia. Cuando yo puedo escuchar mi ruido mental y puedo darme ese espacio de silencio, aunque el ruido ocurre, ya no te lo crees. En el momento en el que no te crees lo que tu mente está pensando o no te crees lo que estás sintiendo, empiezas a descubrir ese silencio. Y ese silencio te lleva a un silencio aún más profundo. Entonces lo que dices, lo que sientes, aquello que vives, siempre está enmarcado dentro de un silencio. Es la presencia, lo que llamamos la presencia. Esto tiene que ver con experimentar, ¿verdad? Porque se ha intelectualizado mucho y se piensa quizá demasiado y se está cayendo en el mismo error. Sí, no podemos olvidar que nos hemos autodefinido Homo sapiens sapiens. Y en ese pensamiento, en esa sabiduría pensada, no vemos la sabiduría natural, la sabiduría de lo esencial y de lo simple que nos rodea por todas partes. Entonces, al nosotros construir la sociedad que hemos construido o el mundo que hemos construido, lo hemos perdido de vista, pero sigue ahí, sigue ahí. Siento y luego existo, podríamos decir. Sería una vía para descubrir la existencia, el sentimiento, pero el sentimiento en sí mismo tampoco es una experiencia de existencia, porque detrás del sentimiento hay una interpretación. Para yo poder sentirme bien o sentirme mal contigo, tengo que estar interpretando si lo que está sucediendo es bueno o malo. Entonces el sentimiento sí es una vía, si lo asumo, para descubrir esa esencia de existencia, pero por sí solo no. En esto llegamos a algo que nos ocupa mucho y son las relaciones. ¿Qué pasa con las relaciones si aún no sé quién soy? ¿Cómo puedo relacionarme con el otro? Claro, eso es uno de los puntos clave también en nuestra humanidad actual, y es primero detenernos y darnos cuenta de que no nos sabemos relacionar en paz. No sabemos. Tarde o temprano surge el conflicto, surge la disputa. Entonces, si podemos usar las relaciones que tenemos hoy en día para descubrirnos a nosotros mismos, es decir, que todo lo que yo veo, todo con lo que yo me estoy relacionando, me está mostrando algo de mí, entonces empezaré a liberar a los demás de la responsabilidad que yo les he dado a la hora de yo sentirme bien o sentirme mal. Esa libertad nos permite seguir ahondando en nuestra relación con nosotros mismos. Cuando alcanzamos ese lugar de silencio, cuando yo me relaciono contigo, ya me puedo relacionar desde ese silencio, entonces no exijo nada de ti, no dependo de ti, puedo darme completamente desde ese espacio de integridad. Muchas personas nos relacionamos los unos con los otros para complementarnos, para realizarnos, pero eso no sucede si tú no estás en comunión contigo mismo antes. Es una instancia como de plenitud y de gratitud hacia ese otro que en realidad nos está reflejando, permitiendo reconocernos. ¿Así sería? Sin duda, porque imagínate que yo quiero ser feliz ahora. Y estando aquí contigo yo estoy sintiendo la incomodidad de ser preguntado. Imaginémonos. Entonces tú estarías siendo mi maestra. Tú me estás mostrando un espacio mío donde no soy feliz, sino que tengo miedo. Tengo miedo de responder mal, tengo miedo de lo que sea. Entonces yo puedo atender ese espacio y al asumirlo se transforma. Porque el miedo se mantiene dentro de nosotros cuando le tenemos miedo. Cuando dejamos de tenerle miedo al miedo, se transforma porque tú aportas lo contrario al miedo, aportas atención, aportas confianza, aceptación. Entonces el miedo se disuelve y puedo volver a mirarte viendo más allá de mi miedo, viendo más allá de lo que yo veía antes, y ahí tú te convertiste en mi maestra. El agradecimiento es obvio. Miedo. Vivimos en una sociedad, en un mundo gobernado por el miedo, el egoísmo justamente. ¿De qué manera poder aprender a observarlo, a reconocerlo, como vos decís, y a dejar de tenerle miedo al miedo y empezar a vincularnos de otro lugar con nosotros mismos? Debido a que el miedo se ha terminado convirtiendo en una experiencia física, se siente en el cuerpo, la única forma de trascenderlo es experimentándolo. La única forma que yo tengo de aprender a nadar es metiéndome en el agua. La única forma que yo tengo de aprender a sentir miedo, es decir, que el miedo no me domine, sino yo ser el maestro del miedo, es abriéndome a sentir el miedo que albergo en mí.
Cuando yo hago eso, entonces puedo ver que el miedo no es miedo, sino que son sensaciones, y que esas sensaciones son energía, y que esa energía es conciencia. Puedo estirar el hilo del miedo y ahí se deshace de nuevo. Y entonces, percibir esta sensación, podríamos decir, de la paz. Sí, teniendo en cuenta de que la paz finalmente es un estado de conciencia y no una sensación. Es decir, que cuando tú estás en paz realmente no la sientes, sino que eres. Entonces no hay nada que pueda alterar esa paz, porque tú eres eso, tú emanas eso, tú piensas eso, tú sientes eso, tú actúas eso. ¿Sí? Es una